Iniciamos el acto 111 de la Asociación Conde de Aranda, en el que vamos a celebrar el 107 cumpleaños de nuestro admirado Pepín Bello, que, como todos sabéis, nació el 13 de mayo de 1904. Y yo creo que, como un homenaje más al surrealismo, pues todos los años lo celebramos cuando podemos. Yo creo que el 13 de mayo solo hemos celebrado una vez, pero lo importante es una vez al año reunirnos y recordarlo. Para ello contamos con la inestimable presencia de don Andrés Amorós Guardiola, catedrático de literatura española en la Universidad Complutense. Otra de sus grandes pasiones es la tauromaquia, afición que le viene de familia. Ejerce en la actualidad como crítico taurino en el ABC y ha dedicado muchas horas de estudio a tres grandes toreros, como han sido Marcial Lalanda, Luis Miguel Dominguín, al que pudo tratar en la intimidad como amigo que era de su padre, y a Ignacio Sánchez Mejías. Trabajos que ha plasmado en interesantes exposiciones, publicaciones, documentales y conferencias como la que nos va a dar esta noche, pues no en balde el torero de la Edad de Plata, el protagonista del Llanto de Federico García Lorca, el intelectual amigo de los jóvenes poetas del 27, el escritor, el empresario, el emprendedor, el creador infatigable, fue entrañable amigo de Pepín Bello. La fraternal amistad entre Pepín e Ignacio se fragua en una embromada en la que Pepín se hace pasar por catedrático, al que Sánchez Mejías se dirige en busca de una recomendación. Ignacio, cuando descubre el pastel, responde fingiendo un descomunal enfado y se abalanza sobre Pepín, quien, abrumado por la iracundia de Ignacio, no puede sospechar que cuando llegue sobre él le dará un fuerte abrazo acompañado de una sonora carcajada. De este lance salen tan hermanados que Pepín se va a vivir a Pinomontano, la finca de Sánchez Mejías, donde habitan en complicada armonía familiar con Lola, la esposa de Ignacio, quien lo considera cómplice y tapadera de los amores adulterinos de Sánchez Mejías con la argentinita. La famosa anécdota, que os la habéis oído seguramente, de que están los tres sentados en la mesa, suena el teléfono y lo coge Lola y dice: Pepín, dígale a don Ignacio que le llaman por teléfono. Yo creo que eso nos dice todo, ¿no?, del ambiente. Aunque Pepín le desaconseja la vuelta a los ruedos, la decisión de Ignacio es inamovible y la tragedia arranca, curiosamente, con una llamada telefónica de Ignacio Sánchez Mejías a Pepín desde el Hotel Pequeñín de Huesca. Yo creo que, curiosamente, en Manolete pasó lo mismo. También toreó el día de antes en Huesca, o la última corrida toreó en Huesca o algo parecido. El 10 de agosto, donde acaba de torear en la feria de San Lorenzo, y le dice: estoy aquí en Huesca con tus paisanos. Momentos después le llegaría la oferta para, me parece que era una sustitución de última hora, sí, en la plaza de Manzanares. Cuando se produce la fatal cogida, Pepín está lejos, en la playa, ajeno a todo el drama. En su agonía, el torero reúne fuerzas para preguntar: ¿ha venido Pepín? Cuando Pepín se entera de todo por la argentinita, es demasiado tarde. Ignacio ha muerto, tenemos grandes muestras de dolor y desgarro en Madrid, multitudinario adiós en Sevilla, y un mes más tarde Federico García Lorca da a conocer el Llanto. Y al final, un detalle muy poco conocido, pero para mí el más sutil de toda esta historia: cuando Pepín llega desesperado del entierro, cuando vuelve a Pinomontano, se encuentra su equipaje perfectamente dispuesto en el recibidor que ha dejado Lola. En estos tiempos en los que la tauromaquia está sufriendo ataques, no ya de las asociaciones animalistas, pues de estos colectivos siempre los ha recibido. El mismo Ignacio se las tuvo muy tiesas con estos grupos. En esta tarea de defensa de nuestros valores culturales, os animo a resaltar y a apoyar a personalidades que en la actualidad, como es el caso de don Andrés Amorós, están defendiendo la fiesta desde la razón, desde los valores culturales y la realidad histórica. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Miren, modestamente, pues estoy encantado de que hayas puesto el toro en suerte, el toro de Ignacio Sánchez Mejías y de su relación con Pepín Bello. Modestamente, decía yo, quiero pues rendir homenaje a Pepín Bello, a un personaje al que personalmente he conocido poco, pero un poco sí, al que he admirado profundamente y que además, cuando lo he conocido, pues ha corroborado con su talante, con su amabilidad, con su educación, con su carácter risueño, pues todo lo bueno
que yo sabía de él a través de referencias, y que fue íntimo de muchos hombres del 27, íntimo de Ignacio. Por aquí tengo la anécdota esa cuando se le presenta Rafael Alberti, creo que en el año 27, y la broma esta del catedrático, y hay muchas referencias que conocemos, pero además como Pepín era, yo siempre he dicho, como Ignacio, Pepín e Ignacio eran un poco los que servían de, perdonen que use esa palabra, pegamento aglutinante en la generación del 27. Claro, porque ahora decimos generación de la amistad, por supuesto, pero bueno, vamos a ver, tengan en cuenta que poetas siempre tienen sus problemas. Eran íntimos amigos, sin duda, Pedro Salinas y Jorge Guillén, claro que sí. Gerardo y Dámaso eran colegas, profesores. Federico y Rafael Alberti, pues sí, claro, se estimaban, pero había inevitablemente pues cierta rivalidad, que además la ganó Federico en dos terrenos clarísimos. Uno, el teatro. Federico acierta en el teatro y Rafael Alberti no acierta plenamente nunca. Y otra, lo que decía el propio Rafael, que me ganó la batalla muriendo en Granada. De alguna manera también, claro, Alberti decía, yo también hubiera querido morir en Granada, yo también vuelvo a Granada. Bueno, pues al margen de todos ellos, más complicado todavía de carácter que todos, sin duda Luis Cernuda. Bueno, pues había esos personajes que son amigos de todos, que era Pepín Bello, sin duda, y Ignacio. Les hablo un poco de Ignacio, no les cansaré demasiado, solamente 3 o 4 horas espero que me basten, ¿no? Miren, Ignacio Sánchez Mejías para mucha gente es simplemente el del llanto, el protagonista del llanto por Ignacio, de Federico García Lorca. Y la verdad es que es un poema absolutamente extraordinario que se ha hecho famosísimo en el mundo entero y que suscita además continuamente nuevas referencias. Miren, yo que me dedico un poquito a esto, pues raro es el día que no conozco una referencia poética sobre Ignacio, y muchísima gente escribe, compone, interpreta cosas dedicadas a Ignacio a través de Federico. Si no fuera por Federico, pues recordaríamos a Ignacio, pues algunos que nos interesa la historia de la tauromaquia, pero no más. Incluso, fíjense una cosa curiosa, hay mucha gente que cree que Ignacio Sánchez Mejías pues no existió, que es algo que se inventó Federico García Lorca. Y por eso yo creo que conviene también aceptar que su inmortalidad viene por el llanto, pero reivindicar, defender que fue un personaje absolutamente extraordinario y plural. Ignacio es que hacía bien lo que hiciera. Se ha dicho muchas veces, un torero intelectual. Nada de eso, vamos, de intelectual, nada, en el sentido habitual de la palabra. Quiero decir, era hijo de una familia de clase media, pero ni siquiera acabó el bachillerato. Se examinó de bachillerato cuando ya tenía algo así como 40 años, era torero conocido. No, lo dejó todo por la tauromaquia. ¿Qué tenía? Bueno, pues listeza, intuición. Dice Antonio Garrigues, una de las personas más inteligentes que he conocido. Efectivamente, perdonen, yo también lo digo de los que he conocido, de Marcial Lalanda, que ya era torero profesional a los 8 años, de Luis Miguel, igual, que no habían estudiado nada, pero eran gente con una intuición enorme. Bueno, pues Ignacio es que valía para todo, lo hacía todo bien. Fue pues un torero muy importante, discípulo de Joselito el Gallo, pero fue también el mecenas de la generación del 27, fue periodista, dramaturgo, fue colaborador en espectáculos folclóricos con su pareja, con la Argentinita, pero fue también presidente del Betis, fue presidente de la Cruz Roja Sevillana. También fue muy amigo del general Sanjurjo y decían que podía, en los periódicos de la época, que podía haber sido senador o lo que quisiera, que hubiera podido tener una carrera política muy destacada. Fue jugador de polo, conducía automóviles, conducía aviones, dio una conferencia en la Universidad de Nueva York.
Entonces, pocas figuras del siglo XX pues son tan extraordinarias. Yo suelo decir, más o menos en broma o en serio, que es una figura, una biografía tan apasionante, pues que recuerda un poco, pues no sé, a Lawrence de Arabia o a Chaplin o a Picasso, que su vida es ya absolutamente una novela. Pero además de eso, bueno, a Ignacio se le daba bien todo. He visto en casa de su familia, pues conservan álbumes y Ignacio está allí siempre feliz, elegante, educado, haciéndolo bien todos los deportes. Era una persona de un gran atractivo personal, de una enorme inteligencia natural y además de una enorme simpatía. Miren, yo he podido conocer a dos personas, un poco a Pepín Bello y mucho a Alfredito Corrochano, que fue su ahijado y que fue el que entró al quite el día de la acogida mortal. Y curiosamente, los dos, Pepín Bello y Alfredo Corrochano, insistían mucho en una cosa. Me dijeron prácticamente la misma frase y entiéndanla bien y no como machismo. Dices que Ignacio era todo un hombre. Yo le dije entonces a los dos, me acuerdo, bueno, unamunianamente, nada menos que todo un hombre. Pues eso. Por supuesto, se enamoraban de él muchas mujeres, pero no era un efebo, no era un jovencito, era una persona más bien corpulento, en fin, todo un hombre. Miren, hay multitud de anécdotas. Cuando llega a París siguiendo a una señora, por cierto, pues llega vestido tan elegante, con una camisa, con una chaqueta, con unos gemelos, que creen que es el duque de Windsor, que era entonces el árbitro de la elegancia, digámoslo así. Bueno, me decían los dos, Alfredito Corrochano y Pepín Bello, que se llevaba detrás a la gente, por su simpatía natural, por su ingenio, su talento, como quieran llamarlo. Vamos a ver, como torero, ¿cómo era? Porque me preguntan a veces si era buen torero o no. Yo no lo he visto, naturalmente, pero está muy claro. Miren, Ignacio seguía la línea de Joselito el Gallo, que era su ídolo, su maestro, su dios, todo. En la historia de la tauromaquia, pues es clarísimo, hay dos polos. Siempre yo cuento que de vez en cuando me he reunido en alguna tertulia con profesionales taurinos, siempre, con serios me refiero, gente de la que vale la pena, ¿no? Siempre acabamos hablando de Joselito y Belmonte. Y ninguno de nosotros hemos visto torear ni a Joselito ni a Belmonte, pero no importa. Claro, igual que en filosofía, pues decimos Platón y Aristóteles, o el realismo y el idealismo, son dos polos. Miren, Belmonte, sin duda ninguna, es el genio revolucionario. Y ahora cada vez más hay estudios que lo están relacionando con la consagración de la primavera de Stravinsky, con la ruptura con el arte cubista. En cambio, Joselito es la cumbre de la lidia clásica. El toreo casi como una ciencia. Básicamente se trata de dominar al toro, torearlo de acuerdo con sus características, que eso es la lidia, poderle a todos los toros y dominar todas las suertes. Es decir, es una especie de enciclopedia viviente de la tauromaquia, era Joselito. Bueno, pues Ignacio viene de ahí, de esa línea clásica. Línea clásica basada en el dominio, no en la estética. Ignacio no era un torero de una estética refinada. Entre otras cosas, no le era fácil serlo porque era muy alto, muy corpulento, y eso no ayuda a la estética como en un bailarín, pero además porque no era lo suyo era poder con todos los toros. Y además de eso, le añadimos con un valor absolutamente fuera de lo común, no de un chalao, fíjense, no de un loco, de alguien que conocía muy bien la profesión, pero que tenía un temperamento realmente extraordinario, fuera de lo común. Era un poco, en ese sentido, se parecía a Luis Miguel. A Ignacio, hablando vulgarmente, le iba la marcha. Lo que quería él era jaleo, polémica, pelearse. ¿Pelearse con quién? Pelearse con el toro,
pelearse con sus compañeros, pelearse con el público, pelearse consigo mismo, y ahí daba lo mejor de sí. Entonces la plaza de Zaragoza no estaba considerada la más dulce, ni la más fácil, ni refinada de las de España. No, y perdonen, miren, hay una anécdota que cuenta Cosío, y lo digo sin ofender, pero que a comienzos de siglo pues hubo un torero que estuvo muy mal, y los mozos se fueron enfadando muchísimo, le tocaba torear al último toro, y entonces pues algunos mozos, cuando iba a salir el sexto toro, se tiraron al ruedo, cogieron a este pobre torero desgraciado, lo enterraron en la arena, dejándole solo la cabeza fuera, y exigían al presidente que saliera el toro. Bueno, en fin, era un poco la casta brava, como quieran llamarlo, sin ofender la nobleza baturra esta. Bueno, pues llega Ignacio Sánchez Mejías a Zaragoza, y va allí con su carácter pues dominante, despreciativo, y va a brindar el toro y dice: brindo por la Virgen, pero no por esta, la del Pilar, sino por la del Rocío, que es la mía, que es la de verdad. No sé cuánto. Y claro, imagínense ustedes, bueno, pues se lo querían comer. Entonces, ¿qué pasa? Pues que luego cortó las orejas y salió corriendo, porque si no lo mataban allí. Bueno, eso así era Ignacio, le gustaba provocar. Ignacio viaja como torero a México. Va, como iban entonces los toreros, en barco, claro, y en barco pues se tardaba mucho tiempo, y allí recibe, cuando va a llegar, les reciben un periódico de México. Y en el periódico de México se dice unas declaraciones de Gaona, Rodolfo Gaona, el ídolo mexicano: yo soy mejor torero que Joselito. Entonces Ignacio desembarca y se va directo al despacho del director y le dijo: ponga usted, yo soy mejor que Gaona y yo he sido solamente banderillero de Joselito. Claro. Al día siguiente debuta en la Plaza de México. Lleva el toro debajo de donde está la peña, allí se llama la barra, o la barra brava, dicen los argentinos, es decir, los tremendos, los partidarios de Gaona, lo lleva debajo de donde están ellos, les brinda el toro y le corta las orejas. Claro, esa es la cuestión. Porque si no le corta las orejas, pues todo hubiera quedado, en fin, en una chulería, pero perdonen, en un bar, pues todos podemos ponernos chulos. Pero es que luego lo mantenía delante del toro. Porque además la vida es tan curiosa, también la tauromaquia, que es un reflejo de la vida. Miren, de Juan Belmonte se decía: si quieren verlo, dense prisa porque lo va a matar un toro. De Joselito se decía: no lo puede coger un toro como no le tire un cuerno. Parece que lo ha parido una vaca. ¿Y qué pasó? Que a Joselito lo mató un toro. Todo lo contrario. Y que Juan Belmonte vivió y de mayor se suicidó. La vida es así, y don Gregorio Corrochano dice: es imposible, creí que entendía de toros y he visto como un toro mataba a Joselito. Pues bien, esa tarde, la de la muerte de Joselito, allí estaba Ignacio. Y hay una foto famosísima y maravillosa donde se ve a Ignacio delante del cadáver de Joselito. Una foto tremenda, se ha comparado pues con una estatua, con el Pensieroso de Miguel Ángel, en fin, se ha hundido para él el mundo. Es su maestro, es su cuñado también, se había casado con su hermana, es su ídolo, es su Dios. Curiosamente, además, antes la carrera taurina se hacía de otra manera. Ahora los matadores de toros, los novilleros, se hacen matadores, y el matador que no triunfa, pues baja, digámoslo así, profesionalmente a banderillero. En la época de Ignacio era al revés. Ignacio empieza como banderillero de Joselito, aprende el oficio como banderillero, y aprende un oficio muy bien aprendido, con un valor absolutamente extraordinario, fuera de lo común, con unas anécdotas tremendas. Bueno, en México, lo que en sus peleas con Gaona fueron tan tremendas, total, el público mexicano al final le regalan un coche,
aiga más grande que podían encontrar. Entonces lo mandan a España y cuando lo abren en Cádiz, el barco que lo trae, encuentran que el coche está acribillado a balazos. Fíjense entonces las peleas, las pasiones tremendas que suscitaba Ignacio, con un valor fuera de lo común.